lugar realmente al señorío de Cristo en sus vidas. Él es único en su sacrificio. La Biblia dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Viene a mi mente en este momento un versículo que está en Jeremías capítulo 2. Creo que es el versículo 22 o 23. Vamos a buscarlo. La Biblia dice en Jeremías: aunque te laves con jabón. Este versículo me impactó la primera vez que lo leí. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. ¿Qué le parece? La lejía, el cloro son los detergentes más poderosos que utilizamos para desmanchar nuestra ropa, pero no sirven para desmanchar la conciencia y el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque es la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo vino en santidad, perfecto, el Cordero sin mancha y sin contaminación, para poder dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y así satisfacer la justicia de Dios. En segundo lugar, no solamente recordamos un personaje único en su nombre. Cuando participamos de la cena del Señor, expresamos un compañerismo mundial, universal. Primera a los Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17, el apóstol dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos uno. ¿Cuántos somos? Muchos, pero somos uno, un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué está expresando la palabra de Dios? Está expresando, mi querido hermano, lo que expresa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 19. Pertenecemos a una gran familia. Somos miembros de una gran familia. El día que tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador personal, dejaste de ser criatura de Dios. Desde ese momento comenzaste a ser hijo de Dios. La Biblia derriba la teoría que por muchos años se nos enseñó de que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Eso es falso de toda falsedad. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. La Biblia declara que los hijos de Dios son los que han creído en su nombre, los que le han recibido como Señor y Salvador. Entonces no es la religión evangélica, si la tomamos como religión, la que desecha la posibilidad de que todos los seres humanos sean hijos de Dios. Es la palabra de Dios la que dice que a los que le reciben y a los que creen en su nombre, a los que confían en él, les dio la potestad, el derecho de ser llamados sus hijos. Si usted no tiene a Cristo, permítame decirlo y perdóneme que se lo diga con toda claridad, usted no es hijo de Dios. Amigo que me está escuchando a través de la radio, si usted no tiene a Cristo en su corazón, permítame decirle con todo el respeto que usted no es hijo de Dios, pues la Biblia declara que los hijos de Dios son los que hemos recibido a Cristo como Salvador y Señor, y los que hemos confiado en él. Y Pablo lo declara así, que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano,
en el mejor sentido de la palabra, sin caer en la sobreestima, usted debería sentirse orgulloso de ser miembro de la familia de Dios, porque el día que usted recibió a Cristo, usted dejó de ser criatura y pasó a ser hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, Dios es su Padre, Dios es nuestro Padre. Miembros de la familia de Dios. Y es interesante la manera como el Señor nos concibió como sus hijos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo fueron engendrados? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, por el Espíritu Santo, que clama entre nosotros mismos o dentro de nosotros mismos: Abba Padre. Y esa expresión Abba Padre, cuando nosotros la utilizamos, Abba Padre, si llegáramos a utilizarla en la oración, y no es malo que la utilicemos, es Biblia, estamos diciendo: papaíto querido, papacito de mi alma, papacito querido, aquí estoy. Qué interesante es, hermano, esta expresión. Pablo lo expresa entonces: somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, hermanos, participamos de una comunión universal y mundial. Aunque haya diferencias entre nosotros, el Espíritu Santo realiza el milagro de la armonía del pueblo de Dios. El matrimonio es así. Una pareja es tan diferente el uno del otro, pero cuando nos casamos en el Señor y vivimos un matrimonio dentro del Señor, aunque seamos diferentes, el Espíritu Santo hace el milagro de mantenernos unidos por encima de las divergencias y diferencias que exista entre un hombre y una mujer, entre un marido y una esposa. Y así es el cuerpo de Cristo. Por eso las recomendaciones son tan amplias para mantener esa armonía. Necesitamos mantener esa armonía. No necesitamos buscar la unidad, porque en Cristo estamos unidos, pero necesitamos mantener la armonía. Una vez que la unidad se dio, necesitamos mantener la armonía. ¿Y cómo mantenemos la armonía? Bueno, Pablo tiene muchísimas recomendaciones, la Biblia tiene muchísimas recomendaciones, teniendo un espíritu de mansedumbre para soportarnos con paciencia los unos a los otros. Uno de los tantos ejemplos que tenemos. En el cuerpo del Señor Jesucristo, la iglesia, no debería haber lugar para cosas que nos separan, porque son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y lo que nos une es el vínculo de la sangre de Cristo y el Espíritu Santo que nos injertó en el mismo cuerpo el día que lo recibimos, el día que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y cuando usted fue bautizado con el Espíritu Santo? El día que usted recibió a Cristo. La Biblia dice: fuimos injertados, fuimos bautizados todos por el mismo Espíritu dentro del mismo cuerpo. En tercer lugar, cuando participamos de la cena del Señor, recordamos que tenemos un gran compromiso, una gran tarea. Y no nos cansaremos de decirlo. Y en Peniel no nos cansaremos de decirlo, hermano. Y lo estamos diciendo a otros lugares. Y parece que la gente como que está entendiendo. Dios mediante, en el mes de agosto estaré en la Convención Nacional para hablarles a los hermanos de las diferentes iglesias de la OBICE del PANSI, de nuestro plan de trabajo. La organización aprobó que la visión de la iglesia Peniel sea la visión de todas las iglesias de la organización. Eso está bien, ¿ok? En el mes de julio
El último fin de semana del mes de julio estaré en la convención de la región 3 para hablarle a los pastores y líderes acerca de este plan. En el mes de junio, de julio, el hermano Ildemar, pastor de misiones, y el hermano Edixon Pastrán, como coordinador de evangelismo de la iglesia, estarán en la convención de la región 2 para hablarle del PANSI, para hablarle de lo que la iglesia de Dios en Ciudad Ojeda está haciendo, porque la gente quiere ser contagiada. Y cada vez que participamos de la cena del Señor, usted debe recordar que tiene un compromiso con Dios para cumplir la gran comisión. Cada vez que comáis de este pan, capítulo 11, versículo 26 de 1 Corintios, cada vez que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Y cuál es el mensaje que tenemos que anunciar para que la gente se salve? Usted no tiene que decirle, mira, acepta a Cristo porque yo no era casado y ahora tengo mujer y tengo un amante. Yo no tenía carro y ahora tengo 3 carros. Yo estaba enfermo y ahora estoy sano. No, es verdad que Dios puede hacer muchos milagros en tu vida que tienen que ver con las bendiciones materiales que Dios puede darte. Pero mi querido hermano, el milagro más extraordinario es la salvación. Y la salvación viene a través de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos anunciando su muerte, y nos recuerda que el único compromiso que tenemos con el Señor para cumplir en este mundo es la gran comisión, porque la gran comisión tiene que ver con todos los aspectos integrales de la vida del cristiano. No es solo predicar el evangelio, es discipular, y discipular implica que yo tengo que tener un estilo de vida, y que ese estilo de vida debe ser proyectado a los discípulos que estoy atendiendo. Discipular no es enseñar doctrina, discipular es modelar para el discípulo. Entonces tenemos un gran compromiso, mis queridos hermanos. Tenemos entre nosotros un pastor, no sé si está aquí el hermano Víctor Carusí, pero el hermano Víctor Carusí fue enviado desde la región 5 para observar durante estos días qué está pasando en la iglesia Peniel. Porque el proyecto es que el hermano, como líder de la región, impulse el plan evangelístico llamado PANSI en todas las iglesias de la región a partir del próximo año convencional. Entonces más pastores, más líderes tal vez vendrán. Algunos me han dicho, pastor, quiero ir a su iglesia, pero no voy a predicar, no me dejo oportunidad de predicar. Yo quiero ir como observador, yo quiero ver qué es lo que está pasando allá entre ustedes. Así es que necesitaremos hogares donde estos hermanos sean hospedados. Si usted quiere abrir su casa para recibir un siervo del Señor, un líder en la obra del Señor que viene para empaparse de lo que Dios está haciendo, bueno, dele la bienvenida. La Biblia dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Así es que es chévere, ¿verdad? Nosotros tenemos que cumplir la gran comisión. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es el mensaje, hermano. No hay otro mensaje que salve a los hombres. No hay otro mensaje que redima a los hombres del pecado. Así lo expresa Lucas capítulo 24, versículo 47. El Señor dice a sus discípulos que ignoraban tantas cosas, que estaban ciegos en el camino a Emaús, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Todo ministerio de la iglesia Peniel debe estar enfocado en la gran comisión. Todo ministerio, todo creyente de la iglesia Peniel debe estar enfocado en la gran comisión. Pues la tarea que Dios nos dejó es esa. Hermano, en Nirgua están sucediendo muchas cosas. Es impresionante que en Nirgua hay varias iglesias y que por muchos años han tenido 30, 40, 50 personas y ahí están estancadas. Nuestro misionero creo que no tiene 6 meses allá todavía.
y ya se está reuniendo con un grupo. Comenzamos con los grupos básicos allá, pero ya se está reuniendo con un grupo en la sala de su casa y el grupo sigue creciendo. Las clases bíblicas, Mayerbrand necesita ayuda y quiero desafiarlo. Usted que va a salir pronto de vacaciones, hermano, invierta unas vacaciones con propósito. De ese mes de vacaciones que usted tiene, ¿por qué no aparta una semana para irse al campo